Para ampliar esta información ya se encuentra con nosotros y nosotras conectada el asambleísta Bruno Segovia. Le agradecemos por su tiempo, por estar en este medio comunitario, para dar seguimiento responsable a las acciones que tiene la Comisión de Fiscalización y en su conjunto la Asamblea Nacional en un tema que ha tenido ya durante un buen tiempo, varias semanas, en tensión la vida política del país, mientras tenemos un contexto bastante complejo de violencia criminal, de algunas acciones también que sabemos que la Asamblea Nacional está dando seguimiento, pero desde aquí, justamente desde la Comisión de Fiscalización, le queremos dar la bienvenida, señora asambleísta, aquí Jorge Cano y Verónica Calvopiña en Wambra Medio Comunitario. Muy buenos días, gracias por la invitación y estamos a la orden para dialogar con ustedes. Un saludo a la ciudadanía también. Asambleísta Segovia, muchísimas gracias nuevamente por estar en esa entrevista. Y bueno, queremos un poco partir preguntándonos cuál es el papel que la Comisión de Fiscalización tiene en este juicio político. Hoy inician las comparecencias. ¿Qué va a pasar con toda esta información que se escuche y se recolecte dentro de la comisión? Gracias por la pregunta. ¿Cuál es el rol que tenemos nosotros? Y eso estamos confundiendo. Los miembros de la comisión convertidos en abogados defensores del señor Lazo, sobre todo su presidente. Otros colegas de acusadores. Nosotros somos jueces como una especie de jueces de instructores. Vamos a conocer todo este proceso y lo menos que podemos ser es objetivos, imparciales. No salir a los medios a estar diciendo si es inocente o es culpable. Eso se va a demostrar ahora con la práctica de las pruebas documentales, testimoniales. Vamos a ver si hay o no elementos como para hacer un informe recomendando el juicio político al presidente. Él ha sido acusado de la infracción política de peculado y eso hay que determinar si es o no responsable. Primero, si hay un perjuicio al Estado en el periodo de que él es presidente. Hay algunos indicios, de eso van a ser ya los interpelantes y las pruebas de descargo lo harán los abogados defensores del presidente. Nos corresponde a nosotros analizar en forma objetiva y hacer un informe después de los 10 días que comienzan hoy para la práctica de pruebas. Debería hacerse en forma objetiva, imparcial, que no nos digan qué hacer, que no esté de antemano ya decidido si es inocente o culpable, que no sea la suma de votos. Y eso esperamos. Este es un juicio histórico, primera vez en 90 años. La Corte Constitucional ha dado un mensaje, ha dicho que aquí nadie está por encima de la ley, que todos tenemos que someternos a la Constitución y a la ley, y eso es bueno. Habrá oportunidad para pruebas de carga y descargo, insisto, pero que hagamos con responsabilidad, que no hagamos show, enfrentamientos sin sentido a veces, o a veces para desvirtuar la atención, nos ponemos a enfrentarnos, de enfrascar en cosas intrascendentes. El país necesita conocer la verdad. Asambleísta Segovia, y justamente en esta diferencia entre la justicia ordinaria, que de ser el caso debería de tomar el seguimiento y las investigaciones sobre presuntos delitos, y en este caso la responsabilidad, por el otro lado, la responsabilidad política que tiene en sus acciones la Asamblea Nacional de investigar cuál es el parámetro o cuál es la diferencia justamente entre una investigación ordinaria que la sigue la Fiscalía, que tiene como sus agentes y todos sus procesos para una investigación de delitos, y la investigación política, porque aquí un poco nos hemos también perdido en los debates, en tanta información, las discusiones en redes sociales. Para usted, como asambleísta justamente en la Comisión de Fiscalización, ¿cuáles son sus parámetros para dar seguimiento a la investigación de la responsabilidad política del presidente de la República? Bueno, no es para mí, es lo que establece la ley. Nosotros no somos jueces de derecho, no vamos a determinar si cometió o no cometió un delito el presidente. Para eso está la Fiscalía, para eso están los jueces de lo penal, en este caso el fuero de corte, serían los jueces de la Corte Nacional. Nosotros en eso no. Incluso el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional no habla de responsabilidad penal ni administrativa. Ellos lo que manifiestan es responsabilidad política que tenemos que determinar nosotros en este proceso, y difiere de la calificación de responsabilidad penal con la política, porque son otros parámetros.
hay que garantizar el debido proceso y los derechos, pero no tienen el mismo nivel de rigurosidad y exigencia que tienen un juicio normal. Algo sencillo, por ejemplo, si fuera un juicio en derecho, algunos miembros de la comisión ya no deberíamos estar conociendo este caso, porque ya anticiparon criterios. No se puede anticipar criterios, se llama prevaricato. Sería motivo de recusación, de sacarle del juicio e incluso motivo de un juicio penal. Pero no es ese el caso. Por ética no debemos salir a ser defensores ni acusadores de oficio. Para eso, insisto, están los abogados del presidente, para eso están los interpelantes. Ellos son los que van a aprobar. Nosotros somos jueces instructores y a eso debemos ceñirnos, garantizando el debido proceso, los derechos que están en la Constitución, y deberemos llegar a un informe que recomiende o no en forma motivada el juicio político. Eso es lo que dice la Constitución. Ahora, asambleísta, muchas críticas han ceñido sobre el presidente de esta comisión, señor Villavicencio, mencionando que de alguna manera se quieren extender de manera casi injustificada los plazos que tendría la comisión para hacer este tratamiento del juicio y de alguna manera entorpecer el camino. ¿Qué balance, qué opinión se le puede dar a este trabajo que ha estado teniendo la comisión? Bueno, lastimosamente al presidente de la comisión le ciega la pasión, amor-odio. Tiene un amor infinito al presidente de la República y un odio a quienes están interpelando. Un odio al correísmo, de eso no hay duda. Yo lo he dicho públicamente, no tengo ningún reparo en decirlo nuevamente. Y eso a veces le ciega, se apasiona. Lo que es contra el correísmo es implacable. Lo que es de su gobierno ya no. ¿Cómo puede ser juez alguien que incluso dice, a mí me puso en la presidencia de la comisión Guillermo Lasso? Él me pidió. Alguien que le pone en ese puesto, usted no puede juzgar en forma imparcial. Si lo menos te podría haber hecho excusarse, decir, yo no puedo conocer este juicio. Arbitrariamente, en forma ilegal, amplió los plazos, inventándose aquello de la singularización. En la solicitud de juicio político, los interpelantes acusan de varias infracciones y en cada una de ellas dice cuáles son los hechos que ellos consideran que son parte de esta infracción y cuáles son las pruebas. La Corte Constitucional dice sobre conclusión no va, solamente sobre peculado relativo a Clopé, y eso es lo que estamos tramitando ahora. Entonces, pedir cosas que no están en la ley y ampliar plazos, dar 3 días de plazo para que individualicen supuestamente la prueba y recién después comienzan a recurrir los 10 días que tenía el presidente para contestar y presentar pruebas. Eso alarga en forma innecesaria, en forma indebida el plazo. Pero lo que sucede es que dirá la gente 3 días, pero ¿qué pasa en 3 días? En 3 días puede cambiar la composición de la Asamblea Nacional. El CAL, el presidente, el vicepresidente van a cambiarse, las comisiones van a cambiarse, no sé qué es lo que estén viendo o que estén negociando. Mira, hay una serie de denuncias, audios que se filtran de negociaciones, de puestos. Solamente acordémonos de algo. El presidente de la República denuncia meses atrás asambleístas que compran, que pidieron dinero, hospitales y puestos a cambio de votos porque no se aprobó una ley. Después dice, como necesitaba los votos para salvarse al Consejo de la Judicatura, dice que retira porque no tiene las pruebas y cosas. A la señora, una de las señoras a quien denunció, está inaugurando obras con el presidente de la República. Alguien que le pidió dinero, alguien que no está moralmente calificada, según él, no yo, según él, está inaugurando obras ahora. Y a puertas de este juicio, ¿qué dice el presidente? Voy a denunciar a asambleístas de sus pillerías. Oiga, él es el presidente, si él conocía, tenía que denunciar si no lo hace. Es terrible. Así como él encubrió a sus amigos, a sus familiares, es muy posible que acá también se esté dando lo mismo. Y es cuestionable. No veo yo responsabilidad del presidente actuando como estadista, combatiendo la corrupción, sino solo actuando y usando como chantaje. Los audios de dirigentes de partidos ya negociando ministerios, terrible. ¿Qué estarán pidiendo el resto? Yo no sé.
Pero en todo caso, volviendo al tema, yo lo que pido es que en la comisión actuemos con responsabilidad, que seamos lo más objetivos posible. Yo sé que esto es político, yo sé que hay afinidades, siempre hay afectos, hay desafectos, así es, pero ni siquiera guardamos las apariencias, o sea, al menos guardemos las apariencias. No salgamos en los medios a decir y a declarar la inocencia de quien vamos a juzgar. Eso no es ético. No es ético salir antes de conocer siquiera las pruebas y a decir es inocente. Al menos tengan la decencia de esperar que presenten las pruebas y hagan un informe de acuerdo a lo que creyeren conveniente, a la valoración que hagan de las pruebas presentadas, pero no de antemano. Eso afecta a la comisión, afecta a la asamblea y al mismo país. Esto va a ser un toma y daca, una compra de votos. Ya el presidente dice que no hay los votos, y ya dice que el juicio está caído. Nosotros decimos el presidente está caído ética y moralmente, pero se va a levantar con los billetes, al parecer, que están circulando, con el canje de puestos posiblemente, pero no hace bien al país. No hace bien al país si se queda un presidente no por su inocencia, sino por haber comprado conciencia de mercaderes que actúan como asambleístas. Ojalá que no sea cierto, ojalá que no sea cierto, porque ser así sería vergonzoso ser parte de esta asamblea. Ahora, asambleísta Segovia, justamente hoy iniciarán esta ronda, estas jornadas de comparecencias. ¿Qué esperan ustedes o qué espera personalmente usted en la comisión que aporten estas comparecencias de diferentes, justamente actores del Estado, políticos, exfuncionarios, periodistas? ¿Qué hace falta justamente en esta investigación de la documentación que usted ha podido leer, que ha llegado a sus manos, que aportara justamente estas comparecencias? Mire, más allá de lo que yo espero, ¿qué deben hacer? O sea, ¿qué debería haber el país en esto? Es que se pruebe. Nosotros, aquí este proceso es para probar la responsabilidad política del presidente de la República en un presunto delito de peculado. Esa es la infracción política de peculado. Hay que probar la existencia de un posible peculado, es decir, un perjuicio económico causado al país. ¿Cuándo? No en el 2010, no 2015, porque esa es la viveza criolla. Ah, esto viene desde Correa, esto estaba con Moreno. No se le juzga ahorita al señor Moreno, no se le está juzgando al señor Correa, ni a nadie, se le está juzgando al señor Guillermo Lasso. ¿Desde cuándo? Desde que él es presidente de la República. Entonces hay que probar el perjuicio económico, posible perjuicio económico al país y la responsabilidad en este perjuicio del presidente de la República. ¿En qué medida participó? ¿Qué hizo? ¿Qué dejó de hacer para que ese perjuicio se diera? Eso ya les corresponde a quienes están interpelando. Ellos llevan la acusación y tienen que probar. Y obviamente el presidente y sus abogados van a desvirtuar. Son pruebas de descaro. Yo aspiraría mínimamente eso y que resolvamos en base a las pruebas, no en base a compra de conciencia, no en base a órdenes de ningún lado. Eso es mucho pedir, pero eso espero y aspiro. Pero y asambleísta, que no va a ser más una aspiración. Y asambleísta Segovia, el abogado del presidente Edgar Neira ha mencionado y entregado documentación a la Comisión de Fiscalización, aduciendo o pidiendo que se desestime la acusación en el trámite y que se declare la improcedencia del juicio político. ¿Hay alguna forma, digamos, en que justamente la comisión pueda hacer esto, pueda declarar improcedente el juicio político? No, desde luego, esa es la aspiración de él y respetable. Pues. Imagínense que un abogado defensor diga lo contrario. Lo que está esperando es que se desestime todos los argumentos del juicio y que la comisión diga que no hay elementos para recomendar el juicio político y por lo tanto se archive. Eso es el objetivo, mientras que los interpelantes esperan, creo yo, que esa es su razón, de que la comisión en cambio haga un informe en el que diga que sí hay elementos para que se proceda a una censura a juicio político, luego a la censura y destitución del presidente. Las partes están en libertad y es su derecho de pedir. El asunto es que la comisión como tal acoja una de las dos opciones, pero en base a las pruebas, que no sea la suma de votos. Si prueban que no tiene responsabilidad alguna el presidente de la República, sí, o sea, habría que recomendar el archivo. Si se prueba, hay que recomendar el juicio político. Pero eso es en un mundo ideal, ese es el derecho.
pero lastimosamente con árbitros ya que están pitando a favor de uno de las Barças, que después hacen irónicamente hacer comentarios sobre malos jugadores. ¿Cómo es posible que quien va a decidir salga a decir de antemano que es inocente? O sea, así le van a aparecer a la Virgen del Quinche diciendo que es culpable. Estos señores que ya están diciendo que es inocente van obviamente a recomendar el archivo del juicio. Aquí ya no hay objetividad, no hay imparcialidad, y eso hace mucho daño. Debemos guardar un poco sin déficit, coherencia, y aunque sean mínimamente las apariencias. Que sean las cosas que hablen y de eso decidamos, nada más, de eso, pero eso te dice demasiado. Y justamente, asambleísta Segovia, en los últimos días la atención se ha presentado frente a sus actuaciones porque al ser asambleísta independiente, ¿usted nos podría decir justamente desde dónde le está hablando a la ciudadanía? Digo, ideológicamente, sabemos que tiene un recorrido que llegó con Pachacuti, luego se desafilió, llegó con el movimiento cuando estaba de candidato a la presidencia de la República, el señor Yacu Pérez, están en la construcción de un movimiento que se llama Somos Agua. ¿Desde dónde le responde usted a la ciudadanía con las acciones que se van a tomar en los próximos días en la Comisión de Fiscalización? Bueno, yo le respondo desde mi conciencia y desde mi obligación y deber como legislador. Yo no obedezco a nadie. A mí nadie me dice lo que tenga que hacer, sino mi conciencia. Puedo cometer errores como todo ser humano, pero esa es nuestra posición. Yo no soy independiente, yo soy una persona de izquierda. Yo vengo militando en la lucha social más de 30 años. Tengo el privilegio y la suerte de activado políticamente, más que políticamente, en la lucha social con Yacu Pérez, más de 30 años en defensa del agua, en defensa de la vida, de los derechos humanos en Cuenca, vinculado a la organización campesina e indígena, la FOA, Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SUAY, la FOA. Desde ahí venimos nosotros, militamos en Pachacuti. Llegué con Yacu cuando él fue candidato a la presidencia, lastimosamente, luego de haber dicho que somos la tercera vía, que el señor Lazo nos representaba y que el señor Raúl nos representaba, pedimos a la ciudadanía que votemos nulo. 2 millones de personas votaron nulo porque no nos representaban luego del fraude. Sin embargo, nuestros colegas de Pachacuti decidieron aliarse con el señor Lazo para ponerle presidente a la señora Lori, y eso hizo que Yacu se desafile de Pachacuti y yo también. Tenemos una gran relación de amistad con Yacu, es mi líder, es mi amigo, mi compañero de toda la vida, pero él a mí no me dice qué tengo que hacer. Me han preguntado jamás. En nuestra organización, estamos formando también Somos Agua, no hay gerente propietario, no hay capataz, no hay patrón, esto no es una empresa, esto es un sueño colectivo en el que conversamos y a veces sepamos. Pero la mayoría de veces nosotros coincidimos. ¿Y qué dijimos como uno de los puntos centrales de la propuesta? Inaugurar la honestidad. Eso hemos pedido y en eso estamos, y estamos en contra de los mercaderes. Y yo no he tenido reparo incluso de denunciar a compañeras. La expresidenta fue compañera y yo mismo le denuncié en el Comité de Ética. Desde la compra de los carros de alta gama denunciamos. ¿Qué decimos? Que no haya espíritu de cuerpo, que no haya silencios cómplices, que cambiemos la forma de hacer política. Y en eso estamos, a eso yo me debo, nada más. No respondo a persona alguna ni movimiento. Orgullosamente en construcción Somos Agua, así me identifico plenamente, pero no me dicen a mí cómo debo actuar o no. Es mi conciencia y por eso yo sí puedo decir, sin ser pedante, yo insisto a los colegas que seamos imparciales, que veamos las pruebas, que no anticipemos. No respondemos a nadie, ni recibimos llamadas de nadie. Ahora, asambleísta, el día de ayer se filtraron algunos audios que justamente estarían hablando de una aparente compra de ministerios y de obviamente votos para este juicio político. Y aquí quería preguntarle, el gobierno ya ha actuado anteriormente en otras votaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en junio del 2022, cuando se intentó activar el 130 de la Constitución para la destitución del presidente, cuando pasó lo de Pandora Paper, que Pachacuti también tenía a su cargo con la Comisión de Derechos, justamente este informe. En otros momentos como en este, ¿ya hubo indicios para pensar que los asambleístas estaban vendiendo sus votos? Bueno, se ha denunciado públicamente. Se denunció que se entregó notarías y directores del Consejo de la Judicatura a cambio de votos,
en el juicio al Consejo de la Judicatura. Se denunció, eso no es invento mío. En estos días también hubo denuncias de Partido Social Cristiano en concreto que le estaban comprando a sus asambleístas. Yo en las redes denuncié días atrás el curioso nombramiento de la ex candidata a prefecta por el Pachacuti, de subsecretaria de Transporte y Obras Públicas, y ahora se está hablando de posibles acuerdos de entrega de ministerios, de agencias de tránsito, te decía, pero curiosamente se está dando nombramientos, se están dando este tipo de cosas, que el mismo presidente de la República dijo en ese momento, denuncia a 5 asambleístas, con una de las denunciadas ahora inaugurando obras. Oiga, si yo le denuncio y voy a la fiscalía denunciándole que es gente que está posiblemente, no digo, esto no, él lo dijo, vinculada a corrupción, luego está inaugurando obras. O sea, ese voto ya lo compraron, posiblemente. Luego dice, cuando a las puertas del juicio político, dice que va a denunciar y poco a poco a cada uno de los asambleístas vinculados al narcotráfico y las pillerías que han hecho. Oiga, un presidente de la República conoce eso y no denuncia. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Entonces, hace pensar que posiblemente sí, el nombre de maletín que ha sido histórico en la Asamblea esté funcionando, que los mercaderes de la política lastimosamente estén haciendo de las suyas. Y atrás yo dije, cuando se aprobó el informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia, que esto no sea para valorizar, para valorar más los votos, una posición seria, en base a lo que vieron, en base a las pruebas de que tomen una acción, pero parece que no me equivoqué, parece que están valorándose y los votos llevan su de precio. Parece que estamos hablando ya de ministerios, no solo de dinero. He escuchado denuncias, no me consta más que los audios, más que declaraciones de dirigentes del Partido Social Cristiano, más allá de un comentario que una vez el mismo Fernando Villavicencio hizo respecto de entrega de ministerios a cambio de votos. Pero son conversaciones, los rumores, yo no tengo pruebas, pero ya está haciendo Vox Populi eso y ya llama la atención. Y la seguridad con la que el presidente dice que ya no hay los votos, entiendo que están negociando bien. Parece que las negociaciones están dando resultados, al parecer. Asambleísta Segovia, para cerrar esta conversación, en anteriores ocasiones el presidente de la República, desde la Asamblea Nacional se ha emitido una invitación para que asista a la Asamblea por otros temas, no ha asistido. Ustedes desde la Comisión de Fiscalización, ¿qué acciones pueden tomar para que justamente en estas comparecencias, sabemos que está en el listado, la asistencia del presidente de la República, efectivamente pueda llegar a la Asamblea Nacional y rendir su versión de lo que está siendo presuntamente acusado? Mire, no hay una obligación legal del presidente de la República a comparecer en la comisión. Es parte de su estrategia de defensa. Debería ir, dar la cara ante el país. Él no quiere, tiene sus abogados, tiene su derecho, así es. Los abogados van a actuar a nombre de él. No está obligado a ir. Y si esto en su momento, en el pleno, él sí debe comparecer. Si se ve el juicio político en el pleno, ahí sí está obligado a comparecer. Personalmente, mientras tanto, no. Entonces, antes cuando se le ha llamado ha sido falta de consideración o de respeto a la Asamblea porque no ha querido ir. Ahora, en este juicio, si él quiere, va, si no quiere, no va, y ya ha nombrado su defensor, va a actuar a nombre de él, ningún reclamo al respecto. Es su estrategia de defensa, cada cual sabe cómo hace su defensa. Listo, muchas gracias. Agradecemos por su participación aquí en Entrevistas Wambra. Daremos seguimiento responsable justamente con información que se genere desde la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional. Buen día, asambleísta Segovia. A ustedes muchísimas gracias. Tengan un lindo día.